Hermanos, déjenme recordarles que estamos en el capítulo número 18 del libro de Hechos, y la implicación de ello es que estamos moviéndonos hacia adelante. Así es que mi invitación es de que saquen una Biblia para que veamos, porque estamos hablando acerca de una historia de discipulado. Estos últimos Ujú. artículos, esta tarde estamos concluyendo precisamente el capítulo 18 y moviéndonos al 19. La invitación que les hago es que usen el chat para comunicarnos. Mi hermana Rosita no, tiene a bien ayudarnos con el diálogo con respecto a preguntas o comentarios. La otra invitación es de que nos ayuden descargando la aplicación ahí de Bible Lessons International en sus dispositivos. Eso nos ayuda mucho, mucho, mucho con respecto a la propagación de estos materiales. Versículo número 18. Estamos en esta situación o en este diálogo donde ahora entramos en la otra expresión de la corporalidad del evangelio o el discipulado. Y estamos hablando de la experiencia que tiene Pablo con Priscila, con Aquila y con Apolos. Hermanos, yo no sé cómo enfatizar esta cuestión de la corporalidad, de entender que el llamado es para vivirse, para llevarse a cabo en el contexto de comunidad. Y ahora lo vamos a empezar a ejemplificar con esto. Versículo 18 dice: Pablo permaneció en Corinto algún tiempo más. Después se despidió de los hermanos y emprendió el viaje rumbo a Siria, acompañado de Priscila y Aquila. Y es en Cencreas, antes de embarcarse, se hizo rapar la cabeza a causa de una promesa que había hecho. Porque el historiador Lucas, que es el autor, nos da ese tipo de detalles. Esta ciudad de Cencreas es uno de los puertos de Corinto, la cual sabemos históricamente que es mencionado por segunda vez como el lugar de la iglesia, o sea, donde se reúne la iglesia. La otra mención es en Romanos 16, versículo 1. Es en este lugar precisamente donde el apóstol Pablo, si se fijan al final del versículo, antes de embarcarse, de ahí de Cencreas, es donde él se hizo rapar la cabeza a causa de una promesa que había hecho. Otra vez, lo que está haciendo Lucas es que nos está dando detalles que, de acuerdo a lo que él considera como el autor original, el autor humano, lo considera de importancia, y aparentemente a la audiencia a la que le está hablando, esta cuestión de el raparse la cabeza tiene también cierto valor. Algunas cosas con respecto a esta cuestión del voto que está haciendo o que hizo el apóstol Pablo. Otra vez, este es el voto nazareno, lo que está haciendo referencia, donde cronológicamente estaban limitados, descritos en el libro de Números, capítulo 6. El cortarse el pelo o el rasurarse la cabeza indica la conclusión de un voto. Lo importante del apóstol Pablo, y en este caso tenemos un tema especial que se llama voto nazareno, si quieren ampliar esto que estamos hablando, es precisamente que Pablo se hizo esclavo, Pablo se contextualiza, Pablo se encarna su corazón misionero, ¿sí? Para ganar al mayor número posible de personas. Entonces, esta expresión o esta experiencia de este voto nazareno tiene que ver precisamente con ese corazón misionero de él. Podemos afirmar que este voto fue para evangelismo, no por legalismo. Déjenme hacer un comentario aquí importante con respecto no solamente al carácter de Pablo, pero precisamente ese llamamiento misional. En el mundo ideal lo que queremos es una generación de cristianos, que Pablo está ejemplificando eso, en el cual hemos entendido desde el principio de la conversación que la salvación del alma es precisamente para que otros sean salvos. Y menciono esto porque nosotros, y creo que hace 2000 años es el mismo problema, pero nosotros específicamente hoy en día vivimos en una generación donde hemos exaltado, idolatrado y aún satanizado la autonomía de la persona. Entonces, los lentes culturales con los cuales nacemos, vivimos y el aire que respiramos es una cultura en la cual tiene que ver con mi persona. Y la razón como lo más importante, y la razón que he mencionado como el libro de Hechos ejemplifica esto es porque cuando estuvimos en el capítulo 16 y aún los previos capítulos en estos viajes misioneros, en la entrada, en el encuentro que Pablo tiene en lugares como Atenas, por ejemplo, donde encuentra una espiritualidad en toda su expresión, una comunidad extremadamente espiritual, eh, llena de prácticas espirituales.
no estoy hablando espiritual en el sentido de que sean cristianos, pero prácticas espirituales, recuerden que el motor de arranque de esta espiritualidad es encontrar paz consigo mismo, es mantener tus prácticas religiosas o espirituales de una manera privada, no las impongas en nadie más. Inclusive la cultura romana, lo he dicho anteriormente, la cultura romana es una cultura en la cual no está en contra de que el judaísmo sea practicado, y digo romana porque ellos están en control del mundo, ¿verdad? Entonces, teniendo estos súbditos o estas otras naciones que han conquistado, ellos no les van a prohibir de que practiquen sus tradiciones o sus tendencias religiosas, sean judíos, sean griegos, sean gentiles, quien sea, ellos siempre y cuando adopten la de ellos, la de los romanos, y número dos, que no declaren absolutos en lo que están diciendo. No hay manera que pueda decir es una sola manera o es un solo Dios verdadero. Nada de eso. Entonces, ese espíritu universalista y ese espíritu de autonomía de hace 2000 años, que Pablo es donde va a penetrar y meterse en problemas con todo ello, porque él no va a caer en el juego de ese universalismo, es lo que eventualmente hoy en día ha sido otra vez exaltado. Y entonces, mi punto es que hasta cierta manera hay un paralelismo muy, muy similar entre la perspectiva de este tiempo, que está escrito en el libro de los Hechos, en esta cultura greco-romana, en esas provincias fuera de lo que viene siendo el contexto del judaísmo, estoy hablando de todas estas provincias de gentiles, con nuestra cultura hoy en día. Entonces, por eso es que hemos enfatizado mucho la cuestión del querigma, de la predicación de los apóstoles, porque si la respuesta a toda esta espiritualidad hace 2000 años, a este universalismo, si la respuesta a el contexto en el cual el evangelio está moviendo fue precisamente la predicación de los apóstoles hace 2000 años, y si el contexto es similar hoy en día, creemos que tenemos que regresar precisamente a esos valores, a esos principios, a esa teología apostólica, que es lo que estamos enfatizando aquí. Entonces, una vez más, esto que estamos leyendo con respecto al apóstol Pablo, que va a rapar su cabeza, que va a hacer referencia a ese voto nazareno, donde está terminando o está concluyendo la rapada, es como una señal de que está concluyendo ese compromiso que hizo. El punto aquí que estamos haciendo, o que hace Dr. Bob en su comentario, es que el énfasis no está en el legalismo, sino que está en la obra misionera, en la cuestión. Entonces, otra vez, aquí hay un principio sumamente importante. Y lo que voy a hacer realmente, voy a adelantarme un poquito, porque esto que voy a mostrarles, lo tengo en el PowerPoint, pero lo tengo para mostrarlo realmente al final, pero lo voy a mostrar ahorita porque creo que esto es lo que está ayudando a ilustrar. Y aquí está mi punto. Escuchen lo que voy a decir antes de mostrarlo, que estoy por mostrarlo. Prácticas con ese voto nazareno viene desde el libro de Números, lo acabamos de ver la referencia, entonces es parte del judaísmo. Pablo es judío, Pablo de ahí viene, ¿verdad? Es donde él, de ahí emana su crecimiento, su formación espiritual, eventualmente transformado por el evangelio. Y la transformación del evangelio no importa, no implica que negó su judaísmo. Es que el evangelio lo que hace es que usa la totalidad del individuo, independientemente de dónde vengas. Entonces, por eso es que nosotros, cuando hablamos acerca de la conversión de alguien, hablamos acerca del Dios de la Biblia, que su soberanía no empieza cuando la persona se convierte. La soberanía de Dios sobre la vida del ser humano empieza desde antes de la fundación del mundo. Y otra vez, esto lo menciono porque estas prácticas o eh, eh, esta perspectiva judía o estas prácticas judías que está llevando a cabo Pablo al raparse la cabeza, se convierten en el vehículo para poder llevar el evangelio a las naciones. Esto es lo que estoy tratando de decir. Entonces, prácticas, costumbres, no necesariamente implican que están en contra del evangelio, siempre y cuando no se antepongan al evangelio. Tuvimos una conversación y estoy tratando de acordarme dónde y con quién, porque obviamente que platico y hablo con diferentes personas a través de la semana. No me acuerdo con quién la estaba teniendo, pero aquí está mi punto. Estábamos teniendo, ya me acordé, estábamos grabando un podcast, una entrevista de un podcast, y salió el tema, estábamos hablando de los distintivos bautistas, de los bautistas, que algunas doctrinas, y tocamos el tema de las ordenanzas y cena del Señor y todo eso. Entonces, la conversación eventualmente llega al punto en el cual, ¿qué haces como pastor en la cuestión del bautismo, por ejemplo, que creemos o practicamos el bautismo del creyente? Creemos que el bautismo es el producto de ser salvo, no es lo que te lleva a ser salvo. Entonces, por eso es que no vemos el bautismo, lo vemos como una ordenanza, no lo vemos como un sacramento.
Y el punto es este, el punto es de que el hecho de practicar el bautismo por inmersión, que en este caso es el mecanismo, cómo ejercemos el bautismo, que acerca de lo que se llama bautismos express, que en algunas ocasiones tienes personas que van a querer bautizar, pastores que enfatizan el bautismo así nada más, repentino literalmente están en el culto y dice, hey, si alguien desea bautizarse, pase a la pila bautismal donde no hay preparación, le llaman bautismo express. ¿Qué acerca de bautismo, por ejemplo, cuando tienes un movimiento estudiantil? Aquí en Texas para nosotros es muy común eso. Tenemos aquí cerca la Isla del Padre y hay un movimiento estudiantil muy grande en lo que se le llama el Spring Break, que es un tiempo de vacaciones. Y la pregunta es cuando los muchachos bautizan recién convertidos ahí. Entonces, ok, el punto que estoy tratando de hacer es este. A mí en lo personal, porque dentro de la entrevista empezaron a preguntar acerca de experiencias. ¿Qué es lo que te ha pasado? ¿Qué has vivido en el ministerio y todo eso? Y yo tengo presente una que tiene que ver con lo que estoy hablando, con respecto a mecanismo o tradiciones o sistemas que son necesarios. En este caso, Pablo está usando un sistema judío donde se va a rapar la cabeza con el propósito de no tanto el legalismo de la práctica nazarena, pero es la cuestión de que lo usa para penetrar o para llevar el evangelio a las naciones. Y una de las cosas que a mí me sucedió dentro del pastorado es precisamente el bautismo de una hermana que a través de los años se convierte al evangelio y deseaba ser bautizada, pero su condición física, porque tenía un impedimento físico, un problema crónico, no le permitía ser sumergida en el agua. Entonces la pregunta es, ¿qué haces? Si lo que practicamos es por inmersión, la única manera de bautizarla sería por aspersión, por rociamiento, se dice, rociarla. Entonces, otra vez, aquí es donde tienes que pensar una vez más. Sistemas, prácticas, metodologías importantes que son el vehículo hacia algo más grande que la práctica. Entonces, una de las características, por ejemplo, cuando hablamos acerca de lo que viene siendo la revitalización de la iglesia, que es un tema que hemos estado hablando acerca de ello, una iglesia que está en decadencia o estancada, en lo que estamos hablando, es una iglesia que sus estructuras, sí, son mucho más grandes que sus programas y que la misión de la iglesia. Entonces, en este caso, usando como ejemplo la cuestión de raparse o de este voto nazareno, ¿sí? Si no tenemos cuidado, lo hacemos lo más importante, que es lo que está en la pantalla, ahorita ilustrando eso. Entonces, en la revitalización de la iglesia, lo que quieres es invertir ese orden. Y lo que deseas es no tanto deshacerte de estructuras, porque no estructura es estructura, ¿verdad? No sistema es un sistema. Toda iglesia tiene sistemas, toda iglesia tiene un gobierno, aun si lo desconoce o aun si no sabe cuál es, ese es su sistema de gobierno. Probablemente no es bíblico y probablemente no es efectivo, pero el punto aquí no es tanto deshacernos de estructuras, el reto aquí es invertirlo. Y la revitalización de la iglesia es precisamente la inversión, donde ahora lo más importante y la base más grande es la misión de la iglesia, la gran comisión, el gran mandamiento, ¿verdad? La cuestión de ir a y hacer discípulos de todas las naciones. Sí, donde los programas es el vehículo para expresar precisamente esa misión, pero no estamos casados con los programas, estamos casados con la misión. Eso implica entonces que en cuestión de programas de la iglesia, esos son negociables, esos van a cambiar a través del tiempo. Antes de que empezáramos la transmisión, hablábamos acerca de algunos programas y Rosita comentaba acerca de un programa o un ministerio de niños que están haciendo este fin de semana en su iglesia. Entonces, ellos al alcanzar a los niños, que lo más importante es el alcance, ¿verdad? Es la presentación del evangelio, están usando un programa o una metodología para poder llevar el evangelio. Y no sé exactamente qué es lo que hagan ellos, pero mi punto es de que en este caso están invirtiendo ese día específicamente para el alcance de los niños. Ese es un programa, pero observen que el programa emana de la misión. Y si observan lo más pequeñito, adivinen qué es la estructura, porque la estructura existe para servir a la misión. Y las iglesias que trágicamente perdemos esa visión o nos metemos en problemas, estancamiento o declive, lo hacemos de una manera invertida. Ahora la misión o el evangelio sirve a las estructuras. Entonces, en este caso, pensando otra vez, usando el ejemplo del apóstol Pablo en cuestión de este voto nazareno, ¿sí? Pablo, y lo hemos leído o lo hemos visto a través de esta carta de Hechos,
y estamos por leerlo otra vez porque lo va a hacer al final del capítulo, y Apolos lo va a hacer también. Cuando entraban a una ciudad, entraban a la sinagoga y entraban a debatir, entraban a practicar lo que se le llama la apologética, la defensa de la fe, entran a compartir el evangelio y es donde empieza la estira y afloja. ¿Por qué? Aquí es el punto. Porque trágicamente el judaísmo precisamente es procesado o es expresado en este orden invertido, donde su judaísmo era más importante que la razón por la cual fueron llamados judíos. Y sabemos históricamente que la razón por qué son llamados judíos es precisamente para que se conviertan en el vehículo, se conviertan en ese cuerpo o en esa nación misional o misionera para llevar a cabo la tarea de la evangelización y el discipulado de las naciones. Pero como invirtieron el orden, entonces cada encuentro que Pablo va a tener, o el mayor de los encuentros en las sinagogas, no termina bien. Porque Pablo lo que está haciendo, una vez más, usando el ejemplo de lo que estamos hablando, Pablo cuando entra a las sinagogas entra con esto en mente. Y este es el motor de arranque de Pablo, ¿verdad? Entonces, su práctica en cuestión de raparse la cabeza, yo diría que es esta que está acá, el cuadrito que está arriba, estructural o tradicional o contextual o cultural, lo cual es necesario. No podemos negarlo, porque todos sin excepción vemos la vida y practicamos nuestra eclesiología o nuestra teología, como vemos la iglesia, cómo practicamos a través de estructura, a través de lentes. Pero una vez más, estos lentes tradicionales o denominacionales o inclusive mi propia teología no pueden limitar la misión. La misión es literalmente el motor de arranque. Entonces, cuando Pablo entra a las sinagogas, entra con esto en mente, pero esto es lo que encuentra. Lo que encuentra es la inversión de ello, donde ahora el judío, otra vez, cree en Dios, pero es el Dios que tiene que endorsar mis ideas preconcebidas de mi judaísmo y de mi elitismo, y ustedes conocen el resto de la historia, que eso al final de la jornada no va a funcionar y se convierte en un estira y afloja entre Pablo y el resto de la cultura. Entonces, mantengan eso en mente porque eso es parte de lo que estamos describiendo aquí con respecto a esta expresión. Inclusive, hablando de de esto que acabo de explicar, quiero que piensen en términos de lo que, hablando de la revitalización de la iglesia, piensen en términos conmigo, así nada más rapidito, de cómo podemos usar estos principios en el crecimiento, en la salud de la iglesia. Por definición, observen esto, como Pablo es es la encarnación de esta definición. La revitalización de la iglesia es una iglesia que regresa y regresa porque se ha desviado, ¿verdad? Regresa a, ¿qué cosa? A la oración, regresa al discipulado, regresa al evangelismo, regresa a las misiones y regresa a la plantación de iglesias. Eso es lo que, por definición, hasta cierta manera, y yo sé que está un poquito simple la definición, pero es lo que significa ser una iglesia revitalizada. En el mundo ideal, quieres esta definición como estilo de vida, no como un evento que eventualmente esto se perdió y lo está recuperando. Gracias a Dios que se recupere y es necesario regresar a esto si es que no lo hemos estado practicando. Y acuérdense, cuando hablamos acerca de la oración, estamos hablando de de una de las prácticas no negociables del cristianismo, donde en cuestión de orar no lo hacemos porque tenemos que orar, lo hacemos porque podemos orar. En cuestión de discipulado, otra vez, ¿qué es lo opuesto a discipulado? Yo argumentaría que es una generación de hombres y mujeres que ven su conversión como la meta en lugar de la reproducción. No es más, la ausencia de discipulado no es otra cosa más que simplemente una generación de cristianos que ven su conversión al evangelio, la cual no estoy cuestionando, como la meta, no como el principio hacia la meta. La meta es reproducción. ¿Sí? ¿Reproducción de qué? Reproducción de la esencia de Cristo, del aroma de Cristo, de la persona de Cristo, de la doctrina de Cristo, la reproducción del evangelio. Esa es la misión, ¿verdad? Pero cuando el discipulado no es parte del ADN de la iglesia, mi conversión se convierte en lo más importante, de tal manera que mientras yo sea salvo y la iglesia haga lo que yo espero que haga, el resto es irrelevante. En cuestión del evangelismo, bueno, otra vez, es el evangelismo y discipulado son las dos caras de la misma moneda, así es que es otra vez, es cuando la iglesia se convierte en el objeto o en la meta, cuando realmente la iglesia nunca fue llamada para ser la meta, fue llamada para ser el vehículo hacia la meta, que es la evangelización de las naciones y la gloria de Dios a través de la conversión de las naciones. Misiones, otra vez, es esa mentalidad
de aquellos que somos llamados o enviados a, que todos lo somos, ¿verdad? En diferentes ámbitos y en diferentes aspectos. Y la última, que es lo más natural y orgánico que sucede, es la plantación de iglesias, porque hablamos de esa cuestión de reproducción. Esto que está en la pantalla es lo que de antemano o creemos que Pablo está ilustrando con respecto precisamente a esta manera en la cual él se convierte en un misionero. Él está dispuesto a literalmente contextualizarse y cuando pienso en revitalización, que es lo que está aquí en la pantalla por definición, estoy pensando en términos donde esa revitalización, por favor escuchen lo que estoy diciendo, porque eso es lo que está en la pantalla, no solamente son principios bíblicos, son mandatos o imperativos dados por el Señor para con la iglesia, a través de los apóstoles, a través de los profetas, todo esto implicado, pero aquí está el punto. Y esta es probablemente la cosa que me gustaría que pensaran en términos de cómo Pablo lo está ilustrando. Pablo no es el tipo de persona que simplemente se va a dar la tarea a compartir estos principios eternos y bíblicos. Pablo va a adentrarse a la cultura. Pablo va a sembrarse, va a plantarse en medio de la cultura, en medio de estos mundos y va a empezar esos diálogos que eventualmente lo llevan a la apologética, a la defensa de la fe. Todo esto lo estoy diciendo porque si no tenemos cuidado, piensen en términos de crianza de los hijos, en términos de matrimonio, en términos de hogar, donde oramos, pedimos, suplicamos, intercedemos y buscamos que la gracia de Dios se manifieste y penetre el corazón de nuestros hijos, el corazón de nuestros nietos. Todo eso es válido y tenemos que hacerlo, pero es mucho más fácil que ese evangelio penetre, florezca y dé fruto cuando tenemos relaciones saludables y fructíferas. ¿Por qué? Esta es la razón por la cual. Porque el Dios de la Biblia, que es el Evangelio y que nos ha comisionado ese Evangelio, Él lo modeló para nosotros. Y lo modeló donde literalmente Él decide habitar entre nosotros, nacer a través de una virgen, vivir por 33 años, eventualmente tomar nuestro lugar en la cruz, ser sepultado, resucitado y asciende al Padre. Todo ese proceso es precisamente ese Evangelio compartido y simultáneamente encarnado. Pablo está ilustrando eso. Pablo no solamente está motivado o llevado en su ministerio simplemente por traer luz en medio de las tinieblas o por traer claridad en medio de confusión. No, no. Pablo es el tipo de persona, y esto lo demuestra a través de sus epístolas, a través de su relación con la iglesia, donde Pablo ama la iglesia local, donde Pablo entrega su vida literalmente por estas comunidades de creyentes. Y tengo la impresión que la revitalización de la iglesia, y por definición hablamos de ese enlistado, importante que es, y tenemos que conocer la doctrina y hablar acerca de eso y llevar a la iglesia a reconectar a eso. Por favor, escúchenme. Todo eso es importante, necesario y es parte de la labor pastoral o del revitalizador, pero mi argumento es que esto inicia a través de un revitalizador que ama a la iglesia aún en su rebeldía, sin aprobar lo que está haciendo, en lugar de simplemente amar la iglesia del futuro, la iglesia que eventualmente va a ser revitalizada. Porque es obvio, una iglesia revitalizada es mucho más fácil de ser amada. Es mucho más dócil, es una iglesia en la cual, otra vez, es algo que disfrutas más. Cuando la iglesia está estancada o va en declive, requiere de hombres y mujeres que aprendamos, como Pablo lo está ilustrando, que aprendamos a amar, que aprendamos a entregarnos, que aprendamos literalmente a invertir de nuestras vidas sin esperar nada a cambio. Entre paréntesis, porque no sé si están de acuerdo conmigo con lo que estoy diciendo, pero entre paréntesis, todo lo que acabo de explicar no implica que como pastor o revitalizador o como padre, si estoy tratando de revitalizar la vida de mis hijos o mi matrimonio, eso no implica que mi llamado es para ser monedita de oro, que tengo que caerle bien a todos. Eso no implica que la única manera de crecer en la iglesia es a través de añadidura y que nunca podemos tener resta en la iglesia. Toda organización crece a través de resta y suma. Entonces, todo esto lo estoy mencionando porque si no tenemos cuidado, la revitalización no es el hecho de que tengo que complacer a todos y que mi labor pastoral es no hacer enojar a nadie y que nadie se vaya de la iglesia. Otra vez, yo creo que eventualmente gente va a salir de la iglesia. Cuando el orden es invertido
y tenemos a la misión, si pueden imaginar, ya no voy a regresar, pero el blog de la misión, ese bloque al final, el más grande, la misión, programas y estructura, cuando la iglesia empieza a verse de esa manera, escuchen lo que estoy diciendo, porque no soy profeta, ni soy hijo de profeta, pero les puedo asegurar que cuando eso sucede, vas a perder gente. Vas a perder gente porque va a haber gente que va a amar más la estructura de la iglesia o sus programas que realmente la misión de la iglesia, la esencia de la iglesia. Entonces, tenemos que estar listos para ello, pero es obvio, otra vez, es obvio que cuando hablamos de pérdida o de resta o de perder gente, en el mundo ideal o en el mundo de la revitalización, lo pierdes porque la misión lo dictamina, no porque tuvimos encontronazos o porque no nos queremos unos a otros o porque somos personas muy difíciles. No, no. Aquí lo que estamos hablando es de que Pablo, siguiendo el ejemplo de Cristo, él no fue, él no fue un títere de nadie, que lo movían como querían y quería complacer a todos. Era una persona que amaba las naciones, que amaba a los judíos. ¿Recuerdan el capítulo 9 de Romanos? Él ama a los judíos en medio de su rebeldía, en medio de su corazón, literalmente, ¿qué es la palabra? Endurecido. Él ama y él continúa entrando a las sinagogas. Pero otra vez, no está amando la versión futura de los judíos, está amando al judío en medio de su condición, otra vez, deplorable. Entonces, mi argumento simplemente es que la revitalización requiere a un revitalizador, como es el mismo caso en el hogar, ¿verdad? En el hogar, los hijos, la esposa se da cuenta si el amor es genuino, si el interés es genuino o es convenenciero. No sé si estén de acuerdo conmigo en ello, pero lo difícil de lo que acabo de explicar o decir es de que en un momento dado, si no tenemos cuidado con esto, y aquí esta es una conversación de doble sentido, porque he estado haciendo énfasis en cuestión de la búsqueda de pastor, una iglesia que está buscando pastor, o un pastor que está buscando iglesia, es la cuestión de que si no tenemos cuidado, como podría ser en un matrimonio, si estás cambiando de esposa o de esposo cada 5 años y tus hijos están conociendo padrastros y madrastras cada 5 años, es obvio que no es saludable ese cuadro, ¿verdad? Donde tienes un patrón, donde te estás divorciando cada 4 años, cada 7 años, probablemente yo diría, aquí hay algo en fin, mi punto es que el mismo principio se aplicaría a nivel de iglesia. Si estás cambiando de pastor o de pastorado, cada 7, cada 4, cada 2 años, ya, no, no es saludable por razones obvias, pero una de ellas es la cuestión de construir esa confianza, de construir esas relaciones que Pablo está ilustrando que él está haciendo. ¿Tiene sentido esto? Espero que esto ayude de alguna manera, porque otra vez Pablo lo está ilustrando, Pablo es parte de esa conversación y creo que esta tarde nos ayuda a ilustrar eso en el contexto en el que estamos nosotros viviendo todo esto. Déjenme moverme a lo que sigue aquí con respecto a todo esto y entramos a lo que sería, en este caso, déjenme compartirles la pantalla para que vean mi PowerPoint. Eso sería la cuestión de otra vez donde Pablo va a llegar a Éfeso ahora. Esta cuestión de Éfeso, obviamente, otra vez lo sabemos históricamente, Éfeso es una ciudad comercial bastante grande en el oeste del Asia Menor, que es donde Pablo está llevando a cabo la mayoría de sus viajes misioneros. Otro distintivo de Éfeso es que aun cuando todavía era una ciudad bastante grande y de influencia, esto es importante, no se compara a la grandeza que tuvo anteriormente. Casi Éfeso como ciudad suena como las iglesias que trágicamente necesitan ser revitalizadas, donde tuvieron sus años de gloria, donde, por ejemplo, si tú vas a alguno de esos templos, hoy en día se ve donde tuvieron una escuela dominical vibrante porque tiene bastantes salones, porque, en fin, el bautisterio tiene tiempo que no lo usan y ya está creando esa lama tal vez ahí en el azulejo, en la cuestión de las paredes bautisterias porque no se ha usado. Entonces, eso es lo que me vino a la mente cuando leí esto. Para el tiempo del Nuevo Testamento, los mejores años de Éfeso ya habían pasado. Esto que voy a leer, lo voy a leer rapidito, es bastante información, pero es el bosquejo de la ciudad de Éfeso. Si alguien está haciendo un estudio con respecto al contexto de esta ciudad extremadamente importante, porque ahí va a haber una congregación, ¿verdad? Sabemos que Timoteo va a ser comisionado para la iglesia en Éfeso o a los Efesios, y en este caso Pablo, observen cómo está él en su viaje misionero, incluyendo esto. Esto que estoy por leer, bueno, realmente todo lo que estoy leyendo viene del comentario bíblico gratuito.org, comentario bíblico gratuito.org de Dr. Bob Utley, y él tiene un bosquejo donde él literalmente está enumerado, y creo que es por letras, no por números, pero está bosquejado
esta información con respecto a la ciudad. Rápidamente, era la ciudad más grande de la provincia romana de Asia Menor. La implicación de ello es que no era la capital, aunque el gobernador romano vivía ahí. Era un centro comercial debido a su excelente puerto natural. Obviamente había mucho comercio a través de barcos. Era una ciudad libre, lo cual le permitía tener un gobierno local y mucha libertad, incluyendo la ausencia de una guarnición de soldados romanos. Había ciertas libertades que típicamente no existían en otras comunidades o ciudades importantes donde había más restricción por el gobierno romano. Esta era la excepción, o una de las excepciones. Era la única ciudad a la que se le permitía celebrar los Juegos Asiáticos bianuales. Era el sitio del templo de Artemisa, Diana en latín, que fue una de las 7 maravillas del mundo de su época. Medía 425 pies por 220 pies y tenía 127 columnas, que tenía 60 pies de altura. Simplemente está dando los detalles con respecto a el templo y la estructura de la cual, en este caso, de Artemisa en este tiempo. Se pensaba que la imagen de Artemisa era un meteorito que se asemejaba a una figura femenina con muchos pechos. Eso significaba que había muchas prostitutas culturales presentes en la ciudad. Era una ciudad muy inmoral y multicultural. En este contexto, Pablo entra y en este contexto comisiona a Timoteo a que vaya, ¿verdad?, a revitalizar la iglesia que está en Éfeso. Entonces, solamente se puede imaginar la dificultad o cómo el evangelio y el discipulado está moviendo contracorriente, que es donde estamos hoy en día. Pablo permaneció en esta ciudad más de 3 años. Aquí está la evidencia interna que nos da el historiador Lucas del mismo libro de los Hechos. La tradición afirma que se convirtió en el hogar del apóstol Juan después de la muerte de María, es decir, la madre de Jesús, en Palestina. Recuerden que Cristo encomienda a María a Juan y es cuando ella muere, que entre paréntesis, históricamente se cree que el primer escrito de Juan, o la primera edición de sus escritos, que es el Evangelio perdón, no de Juan, de Lucas, el primer escrito de Lucas, que es el Evangelio de Lucas, hecho se considera como el segundo tomo, pero Lucas el Evangelio de Lucas es la entrevista o una parte muy extensa de las entrevistas que Lucas le hace a María con respecto a la vida de Jesús y sus enseñanzas. Entonces, esto tiene un poco de relevancia con respecto a ello. Esta ciudad de Éfeso, otra vez, es donde Pablo se separó de sus acompañantes. La importancia de esta corporalidad, ¿verdad? De hacer el ministerio juntos. Dice, y entró, aquí está lo que acabo de explicar, vean el corazón misional, vean la intención de Pablo de modelar, escuchen cómo decir, de modelar la predicación que está llevando. Y no sé cómo enfatizar esto, porque estoy tratando de hacer la conexión entre el contexto de este mundo greco-romano en Asia Menor y el contexto de nosotros. Voy a decirlo una vez más. Hoy en día, nuestra generación, como esa generación de hace 2000 años, estaban y estamos abiertos a conversaciones de espiritualidad, siempre y cuando, una vez más, siempre y cuando no las impongamos en otros. Entonces, es la mentalidad de que mantén tus convicciones y tus principios de una manera privada. E inclusive, la implicación de ello se convierte como en una actitud pasiva, agresiva, pasiva, porque si yo no los impongo en ti, mis convicciones, adivina qué, yo espero que tú no los impongas en mí, los tuyos. Entonces, la implicación de ello es que tú eres libre de practicar lo que tú quieras, siempre y cuando no hables de absolutos, no veas tus convicciones como la única manera para poder, en este caso, tener una relación con Dios o una relación espiritual. Y la otra es de que no solamente mantengas tú otra vez eso, pero la otra es de que tenemos esa libertad de hacerlo y al final de la conversación, escuchen el lenguaje, el punto es que seamos sinceros y si esto funciona para ti y trae paz para ti, hey, me da gusto que funcione. Para mí no funciona tus convicciones, para mí funciona esto otro. Entonces, al final de la conversación, observen cómo el punto de todo esto es el individuo. Es encontrarme conmigo mismo, es simplemente, otra vez, si Dios existe, Él existe para mi beneplácito, existe para mí. Bueno, esa mentalidad es completamente en contra del Evangelio.
Es exactamente lo que Pablo va a luchar constantemente. Los apóstoles, estos grupos, estos equipos misioneros es lo que van a estar luchando en contra de ello. Esto lo estoy enfatizando una y otra y otra y otra vez, porque en la necesidad de la revitalización de la iglesia, parte de ese éxodo, de esa salida de mucha gente de las iglesias que hoy en día dos cosas, o están sin iglesias, y aquí no me voy a entrar mucho en esto que voy a decir, no lo voy a explicar en detalle, pero la otra es que las estadísticas nos dicen que el crecimiento hoy en día en las iglesias típicamente está sucediendo en la iglesia interdenominacional, a diferencia de las iglesias que nos identificamos con denominaciones. Otra vez, este es un tema que podemos dialogar en otro tiempo, en otra ocasión, pero la pregunta que yo en algunas ocasiones me hago es que, basado en lo que acabo de explicar de esta mentalidad autónoma individualista, que es el pan nuestro de cada día en nuestra cultura, que se ha camuflajeado y se ha mezclado o fusionado con el cristianismo, y la implicación es que como cristianos ahora mantenemos o practicamos un cristianismo individualista, autónomo y privado. ah, Da la impresión que esa mentalidad o esos lentes que acabo de explicar de individualismo dan la impresión que van a percibir o van a procesar el concepto de doctrina como algo irrelevante u ofensivo. Porque si no tenemos cuidado, lo que muchas veces se percibe o se dice, que se usa como excusa para no ser parte de una iglesia o estar en una iglesia donde la doctrina no potencialmente no se enfatiza como en una denominación, y no estoy, otra vez, no estoy en contra, no, por favor, no escuchen de mí negativismo en esto, solamente estoy diciendo que muchas veces la doctrina se percibe como algo que divide, y aquí necesito hacer un comercial, porque trágicamente existe eso hasta cierta manera, que es el concepto que Pablo está lidiando con ellos en el judaísmo, donde aquellos que profesaban ser doctores de la ley, trágicamente su dogma o su conocimiento teológico doctrinal lo usaban para exaltarse a sí mismo y crear un elitismo, del cual Pablo de ahí sale, ¿verdad? O sea, Saulo de Tarso, cuando va rumbo a Damasco con las cartas de los sumos sacerdotes, él está siguiendo el protocolo de su doctrina. Pero trágicamente, vean lo que voy a decir, porque esta frase la he usado constantemente, la doctrina de la palabra de Dios siempre es relacional. Y es relacional para poder llevar a cabo el mensaje de salvación y hacer lo que acabo de decir desde el principio, desde revitalización de una iglesia, desde el principio de revitalización de un hogar, desde el principio de evangelización en el hogar, en un hijo, en un nieto y en las naciones. ¿Qué es el punto? El punto es que la doctrina, la palabra de Dios siempre crea en nosotros el carácter de Cristo. Es lo que estoy tratando de decir. Entonces, hablar de doctrina sin encarnación, sin id, sin acción, yo voy a argumentar que esta doctrina no es la doctrina de la Biblia. No sé si estamos, en otras palabras, pensar en doctrina solamente en profundidad de conocimiento que no me lleva a acción o a relación, ese conocimiento está incompleto o está distorsionado o simplemente no es bíblico. Eso es lo que estoy tratando de decir, porque doctrina bíblica te lleva a acción. Es obvio que lo opuesto también es un problema cuando tienes acción sin doctrina, porque ahora tienes nada más activismo, moralismo, tienes una iglesia que está haciendo muchas cosas, pero no hay exposición o presentación del evangelio. Entonces, no es una u otra, simplemente lo que estoy tratando de decir es que los indicativos de la Biblia, lo que te muestra lo que Dios ha hecho a través de las edades, que es la doctrina, es lo que Dios prometió hacer, dijo que iba a hacer. Cuando la Biblia te presenta eso, siempre te lleva a los imperativos, a la obediencia, a la acción. Nada más que tenemos que asegurarnos que cuando hablamos de acción, cuando hablamos de cambio de conducta, cuando hablamos de cambio de hábitos, el fundamento y la base sea la palabra de Dios, porque si no, simplemente cambiar por cambiar, simplemente cambiar porque es lo correcto, potencialmente podemos caer en ese legalismo donde porque
yo nunca me he puesto un tatuaje, yo nunca y empiezo a hablar de todas las cosas que no he hecho, pienso que Dios, o creo que eso pone a Dios en la silla de los acusados y tiene que bendecirme, porque yo he cumplido, porque yo he sido bueno. Bueno, otra vez eso no funciona tampoco. Estoy tomando el tiempo para explicar esto porque, otra vez, quiero que veamos la manera en que esto está, la similitud en el entorno del apóstol Pablo, libro de los Hechos, el movimiento de la iglesia a través de estas corrientes, y Éfeso ilustra esto, una cultura completamente inmoral, una cultura desenfrenada. Y es ahí donde la iglesia tiene que navegar este tipo de expresiones y lo va a navegar a través de, otra vez, de la exposición de ese evangelio. Ok, Pablo otra vez va a entrar a la sinagoga donde va a discutir con los judíos. Pablo amaba a su gente, otra vez esa mentalidad, ese corazón encarnado, misional. Él va a intentar sin fallar alcanzarlos con y por el evangelio. Pablo no va a desistir porque es obvio que los judíos han estado en el corazón de Dios desde el principio de la historia, ¿verdad? Aquí encontramos algunas cualidades pastorales para alguien que está dispuesto a perseguir a la iglesia. Y digo perseguir en el sentido de, uso esta palabra perseguir porque estoy pensando en la referencia de esa palabra en hebreo que se dice o se pronuncia gesed, que tiene que ver con el amor de lealtad de Dios que persigue. Es el concepto de vos correteando como pariente redentor a Ruth, a Noemí. Recuerdan en el Antiguo Testamento, es el concepto de literalmente Dios persiguiendo a Jonás en su desobediencia. Dios escoge a Jonás como profeta, lo manda a que predique el evangelio y él se mueve en dirección opuesta en desobediencia. ¿Y qué hace Dios? Va atrás de él. Entonces, es lo que está modelando Pablo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que el esposo va tras su esposa? ¿Cómo es que el padre va tras sus hijos, su hijo o su hija, cuando la hija se mueve en dirección opuesta a las cosas de Dios? ¿Cómo es que como abuelo voy tras mis nietos? ¿Cómo es que como pastor voy tras la iglesia? Los persigo, los amo, los busco, oro, mi pasión por ellos. ¿Cómo hago eso? Bueno, aquí están algunas cualidades con respecto a esto en la presentación que tiene que ver con este tipo de actitud o de mentalidad. Traduzcan esto, pastorales, paternales, otra vez, como esposa, como esposo, al cónyuge, al padre, como hijo, hacia el padre, buscando o yendo tras de ellos, ¿ok? Este tipo de pastor a nivel de iglesia, que va a perseguir a su iglesia, ¿verdad? Porque tiene que ser revitalizada, tiene que caracterizarle valentía, porque otra vez, porque esto le va a costar mucho, ¿sí? El hacer esto. Tiene que ser valiente, centrado en el evangelio, no puede desviarse del evangelio, no puede nada más simplemente ir tras el hijo o la hija simplemente porque lo amo, ¿sí? El amor que siento por la iglesia es importante, pero los amo dándoles lo que necesitan, no lo que ellos piensan que merecen. Entonces, tiene que estar centrado en el evangelio. Es un pastor visionario, tiene la habilidad de imaginarse inclusive dentro de la revitalización, parte de la predicación es que predicas comunicando, dándole a la iglesia a través de las escrituras el cuadro, la imagen, la visión de lo que la iglesia se va a ver cuando sea revitalizada. Entonces empiezas a soñar con ellos. Un enfoque misional. Entonces, otra vez, voy tras de ti como iglesia, como pastor voy tras de ti, porque juntos vamos por otros, ¿verdad? Entonces no voy simplemente detrás de ti porque eres la iglesia, voy detrás de ti porque la razón por la cual es la iglesia es para llevar un espíritu o cultivar esta mentalidad misional. Tiene que tener iniciativa. Si alguien más en la iglesia tiene más urgencia o iniciativa que el pastor de la iglesia, esa persona probablemente es el pastor. No sé si están de acuerdo conmigo en ello, pero el pastor tiene que tener la iniciativa, la urgencia, que es lo mismo que pasa en el matrimonio, ¿verdad? O sea, en el matrimonio, o sea, en el matrimonio no estoy luchando por mi matrimonio, estoy luchando por mi cónyuge, porque matrimonio puedo construir con alguien más. Lo que me interesa no es estar casado, me interesa ella en el entorno de matrimonio. En este caso, lo mismo con la cuestión de tener esa iniciativa por la iglesia. Tenacidad pastoral, otra vez, porque esto no es así de rapidito, de instantáneo, como si fuera nada más una avena que cocinas instantáneamente, ¿sí? No se ofende fácilmente. ¿Por qué?
que va a ser ofendido. Eso que ni qué, ¿verdad? O sea, cambiar la estructura como lo hemos ejemplificado, donde lo más importante es la misión, en lugar de la estructura de la iglesia, vas a ofender gente y gente probablemente se va a molestar. Las prácticas pastorales que esto requiere para hacer esto, tener este corazón misional, que vas tras la iglesia, que vas tras el corazón de tus hijos, es liderazgo adaptativo. Sigues liderando, pero lidereas a través de tu habilidad de adaptarte. Y esta adaptación, escuchen lo que voy a decir, te adaptas sin negociar los valores, en este caso, de la palabra de Dios y los valores que tienes en cómo encarnas la palabra de Dios. Entonces, hablando de doctrina, por ejemplo, yo me adapto a eso, pero no puedo negociar la doctrina. Entonces, la ventaja, y aquí es donde hago mi comercial, y yo sé que mi hermano Felipe y yo estuvimos platicando con los que estábamos conectados antes de la transmisión, porque a veces la enseñanza empieza antes de que empiece la clase, ¿ok? Pero estuvimos hablando acerca de una de las razones por qué en lo personal el hábito de predicar o de enseñar a través de libros de la Biblia. Y uno de ellos es precisamente es porque el hábito de, el hábito de interpretar la Biblia de una manera sistemática a través de libros de la Biblia, en lugar de simplemente brincar de tema en tema, es porque me ayuda a mantener los parámetros y la estructura doctrinal, porque la Biblia no se va a contradecir, ven lo que voy a decir, pero cuando esa doctrina es sólida y está establecida, y es obvio que no estoy implicando que tenemos la doctrina perfecta, lejos estamos de hacer eso, todos tenemos doctrina corrupta, ¿verdad? Porque nuestra teología está limitada, pero basado en lo que entendemos, cuando conoces y estás firme en tu doctrina, ven lo que voy a decir, tienes la habilidad de ser creativo, y parte de esa creatividad, es lo que estamos haciendo ahorita, es el que aprendes a adaptarte. Entonces, el ejemplo con el que iniciamos con Pablo, rapándose la cabeza, considerando que su audiencia, como él tiene por costumbre en cada ciudad que va a entrar a las sinagogas, él tiene que usar su judaísmo, tiene que usar su contexto, su trasfondo, precisamente como tracción, como la conexión para penetrar en la vida de estas personas. Ven lo que voy a decir, que no están pidiendo el evangelio. Sí, en la sinagoga, esos judíos están, como luego decimos, sentados en su macho, tienen sus propios lentes culturales y teológicos de los cuales no están pidiendo ser cambiados. Entonces, la obra misionera de Pablo es entrar en estos lugares, usar lo que tenemos en común sin idolatrarlo o sin anteponerlo al evangelio, sino como el vehículo para eventualmente introducir el evangelio. Entonces, este liderazgo adaptativo, yo voy a argumentar, por favor, escúchenme, este liderazgo adaptativo es el tipo de liderazgo a nivel pastoral en el cual entro a la conversación, ya sea conyugal, ya sea paternal con hijos o como hijo con padres, entro a la conversación con la iglesia sabiendo que esto va a llevar tiempo. Entonces, parte de mi adaptación es que voy a ser paciente. Y es que necesito ganarme la confianza, si es que la hemos perdido, relación matrimonial, relación con la iglesia, si ha habido ofensas, a lo mejor venimos de una división y yo como pastor, yo llegué a la iglesia después de una división, yo ni siquiera estaba aquí, pero la iglesia está lastimada y aun cuando la iglesia tuvo su culpa, porque es obvio que al final cuando explota la bomba, en fin, ustedes saben de lo que estoy hablando. Entonces, parte de la labor en cuestión de esa restauración o revitalización es que aun cuando yo no fui culpable de lo que pasó, ven lo que voy a decir, este proceso adaptativo es que soy responsable de lo que sucede más adelante. No soy culpable, pero soy responsable. Entonces, parte de ello es que entro con esta mentalidad donde voy a ser paciente y voy a aprender a amar a la iglesia real, no a la iglesia ideal. La ideal es la que necesita estar revitalizada, la ideal es la que necesita sanar de todas sus dolencias, la ideal es la que, y podemos enlistar todo lo que la iglesia necesita hacer. Sí, y hay que movernos, pero ese movimiento, esa atracción que necesito ministerialmente hablando, inicia cuando tu amor sincero por la iglesia, basado en el Dios que te ha llamado, porque Él te amó a ti primeramente, ¿verdad? Estás compartiendo simplemente lo que Dios dio a ti. No te ves tú como la solución, sino que entiendes que es un mendigo diciendo a otro mendigo dónde está el pan, ¿verdad? No te ves como superior, aun cuando tienes una posición de liderazgo y eres el líder, ¿verdad? Aquí es donde en la inversión del orden o de los patrones que hemos estado hablando acerca con la misión
más con la misión de la iglesia en lugar de la estructura. Lo más importante es la misión. La implicación de ello es que esa misión va a empoderar a su liderazgo para que lleve a las tropas del Señor a moverse hacia adelante. Entonces, otra vez, esto es parte de lo que estamos hablando y estas características. Y Rosita, te voy a dar el micrófono ya para ver si hay preguntas o comentarios, pero es resolución de conflictos. Este es extremadamente importante. En la revitalización de una iglesia, cuando hablamos de prácticas pastorales y hablamos acerca de cualidades pastorales, esta es una de las más importantes, el tener la habilidad de resolucionar conflictos. Por favor, véanme tantito. Esto es extremadamente importante. Si como pastor o como líder, yo soy, ¿cómo que es la palabra? Instigador, se dice. Si yo soy la persona que si yo soy el tipo de pastor que iglesia que pastoreo termina dividida. Si soy el tipo de pastor, y otra vez estoy tocando terrenos completamente controversiales, estoy consciente de ello. Pero si yo como pastor inicié una iglesia basado en una división, y yo sé que cada caso es diferente, estoy hablando generalidades, a lo que voy es esto. Aun cuando no tengo control de lo que la gente va a hacer, va a decir, una de las cosas que soy responsable de esto y tengo que tener una actitud proactiva es precisamente ese cambio de estructura que le permita al pastor, en contexto de pluralidad de liderazgo, lidiar con los conflictos de una manera saludable. Típicamente y trágicamente, las iglesias que necesitan ser revitalizadas les caracteriza liderazgo que ha sido literalmente esposado, esposas, cuando no te puedes mover, amarrados, que a la hora que empieza el conflicto, porque el conflicto es inevitable, va a suceder, cuando viene el conflicto, el liderazgo no está a la altura del conflicto. Entonces, típicamente, el liderazgo termina reaccionando en lugar de actuar creativamente en cómo la misión, otra vez, la misión, ¿verdad? Porque eso es lo que estamos hablando. Una iglesia revitalizada es guiada por su misión, que en este caso, escuchen lo que voy a decir. Cuando hablo de misión, aquí no hay misterio. Para la iglesia, la palabra misión es una persona. Otra vez, menciono esto porque la misión es la proclamación del carácter de Cristo a través de los medios que Cristo estableció para proclamarlos. Una vez más, la misión es una persona. Somos el aroma, hemos sido comisionados, literalmente lo que es la gran comisión es Cristo diciendo, vayan y háganme famoso, prediquen el evangelio, prediquen acerca de quién, acerca de mí, prediquen acerca de mí. Entonces, el Cristo que nos ha comisionado, también nos ha comisionado cómo hacerlo. Y aquí está mi argumento, porque estamos hablando acerca de cómo resolver conflictos. La iglesia necesita tener una estructura o un sistema gobernado por su misión que empodere a su liderazgo calificado a cómo lidiar con problemas. Porque trágicamente no es el caso, típicamente. Típicamente las iglesias que tienen el orden invertido y su estructura es más grande que los programas y tienen una misión pequeñita, son iglesias que la estructura es quien gobierna, que la posición es más importante que el carácter de la persona. Entonces, empoderamos personas basado en la posición o la necesidad que tenemos sin evaluar si la persona realmente califica para ello. Entonces, otra vez, esos son temas que creo que necesitamos considerar y continuar hablando acerca de ello. Y de alguna manera, este navegar de Pablo en medio de una cultura, la iglesia moviéndose en una cultura completamente hostil, creo que requiere que pensemos un poquito acerca de estos principios. Rosita, ¿habrá algún comentario o pregunta? Nada, pastor, aún no hay nada. Perfecto. Entonces, el versículo 20 lo que va a hacer para nosotros es, y con toda confianza, si necesitan abrir su micrófono, lo pueden hacer, ¿ok? No tiene que ser por escrito, pero nada más, porque hemos dialogado algunas de esas cosas anteriormente. Versículo 20. Estos le pidieron que se quedara más tiempo con ellos. Obviamente está hablando acerca de los efesios, porque es la ciudad a la que ha entrado, ¿verdad? Estos judíos eran como los de Berea, está hablando de los judíos en la sinagoga en Éfeso, estaban dispuestos a escuchar. Una vez más, estos le pidieron, Pablo entra a la sinagoga y le piden que se quede con ellos, a diferencia de que típicamente entraba a la sinagoga y se armaba
la trifulca, ¿verdad? Se llamaba El Problema. Pablo empezaba a predicar, Pablo empezaba a hablar de los absolutos del evangelio, no eran bien recibidos, lo consideraban una ofensa a los judíos, una ofensa, y el resto lo conocemos. Bueno, en este caso, aquí hay receptividad, y lo que está haciendo Dr. Bob en su comentario está viendo la similitud que hubo de los judíos en la sinagoga en Berea porque hubo receptividad. La pregunta que yo quiero hacerles, o quiero que nos hagamos con respecto a esto, es: ¿quién o qué es lo que causa que en este caso una sinagoga en una ciudad como Éfeso, a diferencia de la sinagoga en Corinto, que no fue nada receptible, ¿sí? ¿Qué es lo que causa receptividad en la vida de la persona o en la vida de una sinagoga o de judíos? Y esto lo menciono porque cuando pienso en la parábola del sembrador y hablamos de esta enseñanza de la semilla, que es la misma semilla, ¿verdad? Sembrada en diferente terreno. La pregunta que yo me hago es: ¿qué es lo que causa o quién es el que causa que un terreno sea fértil y otro terreno no sea tan fértil? Les dejo eso de tarea para que lo pensemos, simplemente porque aquí estoy usando esa analogía donde Pablo entra a diferentes ciudades y Berea fue una sinagoga donde los judíos eran receptibles al mensaje de Pablo. Corinto no va a ser receptible. Entra a Éfeso y son receptibles. Y otra vez, la pregunta es: ¿qué es lo que causa o propicia esa receptividad de la que estamos hablando? Ok, versículo 21. Pero al despedirse les prometió, eso es lo que les dijo en su salida: yo volveré si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Este concepto o esta manera en que se está despidiendo de ellos tiene que ver que Pablo sabía que su vida estaba en las manos de Dios. Está enfatizando la cuestión de esto, de que ellos querían que se quedara, pero Pablo, la manera en que responde simplemente en que Pablo siempre se mueve a través de su dependencia de Dios. Entonces, él siempre, su vida estaba en las manos de Dios, no en las propias o en las suyas, ¿verdad? Con respecto a ello, vean las referencias bíblicas que están ahí. Esta es la perspectiva bíblica, la perspectiva donde literalmente el Dios que es soberano y Él es el que nos mueve, Él es el que hace las cosas. Y otra vez, aquí estoy leyendo entre líneas, obviamente, pero reenfatizo la cuestión de la revitalización, porque en la revitalización lo que no queremos hacer es que, por ejemplo, versículo 21, donde, no, versículo 21 o desde el 20, donde le están pidiendo que se quede más tiempo con ellos, esa receptividad en el mundo ideal como pastor es la que quieres de la iglesia. O sea, vas llegando y vas entrando y potencialmente yo diría que parte del trabajo pastoral, y me voy a regresar rápidamente a esto porque esto lo tenía al principio, pero no lo mencioné, es que cuando haces las preguntas hacia la revitalización al principio de la entrevista, al principio de tu llegada, esto potencialmente puede ayudar a la iglesia o puede ayudar al pastor, y decimos en México, a sondear la situación, ¿cómo se dice? A probar o tentar el asunto, a ver si la iglesia potencialmente está receptible. Entonces, las preguntas que sugerimos en una entrevista de comité de púlpito a un candidato es acerca de preguntar por qué salieron los pastores anteriores, cuál es tu relación con ellos hoy en día como iglesia, ¿sí? ¿Cuáles fueron tus experiencias más placenteras? ¿Cuáles fueron tus peores experiencias con el pastorado previo? ¿Cómo las navegaron esas experiencias, ya sea positivas o negativas? ¿Cómo navegaron las temporales de más conflicto en la iglesia cuando la situación estaba crítica? ¿Cómo lo navegaron eso? Y lo que quiero es que me platiques lo que pasó, no tanto lo que piensas de lo que pasó, ¿verdad? Entonces, lo que recomendamos al ser parte de la iglesia y estás en el proceso de revitalización es entender que vas a caminar en un lugar minado y tienes que ir despacio. Piensen en términos de evangelismo, piensen en términos de crianza de los hijos, es el mismo principio, ¿verdad? De tal manera que aquí está la recomendación. Y este es el punto que quiero que piensen en cuestión de cómo le haces para anticipar o cultivar, escuchen la palabra, cultivar receptividad al evangelio. Porque otra vez, entras a una iglesia y descubres cosas que dices tú: yo nunca pensé que la iglesia tenía este problema. Yo nunca pensé que la iglesia iba a responder de esta manera, o los diáconos, o esta familia, o lo que sea, y lo ves como una mina. Entonces, como siempre existe el componente de la incertidumbre que se lleva a cabo tanto en el matrimonio como en la crianza de los hijos, el hecho de que algunos de nuestros países estamos experimentando un año de elecciones presidenciales, esta imagen que está en la pantalla está incluida.
Y otra vez, esta cuestión es una experiencia en dirección doble o doble sentido, porque tanto del pastor para con la iglesia y la iglesia para con el pastor, porque la iglesia también pasa por experiencia donde dice, nunca imaginamos que el pastor iba a ser de esta manera o iba a cambiar de esta manera. El punto que estoy tratando de decir es esto. Si este es el común denominador de un proceso de evangelismo, de discipulado o de revitalización, la pregunta es, ¿qué podemos hacer proactivamente para poder evitar lo más que podamos el pisar esas minas? ¿Qué podemos hacer? Y basado en las preguntas que estamos haciendo, esto es lo que anticipamos como pastores, como misioneros, como plantadores, como revitalizadores. Número uno, porque hay minas, tienes que no avances como si no hay minas. Porque al momento que explota una mina en la iglesia, en el matrimonio, en los hijos, la ignorancia no va a hacer ninguna diferencia, ¿me explico? Ya sea que fuiste ignorante de ello. En otras palabras, una de las características del revitalizador es que el revitalizador cultiva, fomenta, practica y modela el espíritu enseñable. Y un espíritu enseñable es aquel que entra a una iglesia, sobre todo establecida, sobre todo estancada o en declive, y aún si está una iglesia creciente, entra a una iglesia de la misma manera que entra un misionero a un país foráneo. Cuando llegas a un país y estás de visita o entras por primera vez porque el Señor te ha llamado a como misionero en ese país, es obvio que entras aprendiendo, entras preguntando. Inclusive, donde vivimos nosotros, ahí en la frontera de Texas con México, una de las comunidades aledañas que estamos ahí cerca tiene un instituto bíblico que se llama el Instituto Bíblico del Río Grande. Y es un instituto, otra vez un seminario, pero tiene una escuela del idioma. Y a esa escuela del idioma, los misioneros que son llamados por Dios, típicamente americanos o aún de otra cultura, que no dominan el español y que son llamados a Latinoamérica, típicamente van a esa escuela del idioma por un año a aprender el español y al año, cuando gradúan, se sumergen o se van a su campo de acción en Latinoamérica. Yo argumentaría que esa es la mentalidad del revitalizador. Entras con una perspectiva de aprendiz, pero aquí es el punto. No entras como aprendiz simplemente porque eres el novato, el nuevo, va saliendo del seminario o es una iglesia completamente desconocida para ti. Entras porque eso es lo que eres. No es simplemente la función para, no es simplemente la estrategia para alcanzar algo más grande. No, no. Es porque como revitalizador, como pastor, como padre, como abuelo, lo opuesto a ser aprendiz es un sabelotodo. Entonces, un sabelotodo, trágicamente, es el que va innecesariamente a pararse en las minas y va a explotar la cosa constantemente. Entonces, aquí es donde tenemos que regresar a esta estrategia habitual, estilo de vida, donde avanzas despacio. Entonces, si no tienes la paciencia para literalmente pagar el precio que requiere la revitalización, mi sugerencia es que no nos metamos en tratar de revitalizar nada en ese aspecto. La otra es que esta actitud o este tipo de personalidad es el tipo de pastor que pregunta en exceso y escucha con mayor intensidad. Pregunta con exceso y escucha con mayor intensidad y se prepara para pedir constantemente disculpas. ¿Por qué? Porque es obvio que vamos a cometer muchos errores con respecto a esto. ¿Tiene sentido esto? Espero que esto ayude de alguna manera. Déjenme regresar rápidamente a lo que estamos hablando con respecto a esto en la transición que está haciendo el apóstol Pablo con ellos. Y bueno, estas iglesias van a pedir que se queden con él, que se quede más tiempo, más sin embargo, él dice, la perspectiva es soberanía de Dios, y Pablo dice, ya volveré si Dios quiere. Pablo sabía que su vida estaba en las manos de Dios, no en la propia, de tal manera que esa es la manera en que la Biblia presenta esto. Es una perspectiva, otra vez, bíblica, en el sentido de que Dios está en control y yo me muevo simplemente bajo lo que Dios quiere. El corazón del pastor revitalizador tiene esta perspectiva. Me muevo de la iglesia cuando Dios lo indica. Estoy literalmente gobernado por la voluntad de Dios, no porque, en otras palabras, lo que tienes que tener cuidado de no hacer como pastor es quedarte más tiempo de lo que es necesario. Y la otra, lo opuesto sería salirme antes de tiempo porque no aguanté, porque entré con la perspectiva de que iba a ser rápido esto cuando realmente va a requerir
tiempo. Pablo regresará y Éfeso se convertirá va a regresar a Éfeso y se va a convertir en su enfoque principal durante su tercer viaje misionero. Un tema especial es el tema de la voluntad de Dios, que lo explica o lo amplía en el comentario bíblico gratuito.org. El versículo 21, aquí es donde concluye con Pablo zarpando de Éfeso, ¿verdad? Y es en el versículo 22 donde Pablo desembarca en Palestina, sí, en Cesarea específicamente, y ahí visita la iglesia en Jerusalén donde él, de una manera teológica, va a subir, ¿sí? Y después va a descender para ir a Antioquía de Siria. Debemos de recordar que Lucas no está documentando un itinerario exhausto de cada día. Nosotros nos gusta hacer ese tipo de historia o de narrativa, que queremos los detalles. No es el caso de Lucas, así no piensan los hebreos, ¿verdad? Sino que lo que está haciendo, se está brincando de un evento teológico significativo o significante a otro. El énfasis, y otra vez se los he dicho anteriormente, es como un álbum fotográfico, donde no es una película. En el álbum fotográfico uno pone las fotografías que consideran más importantes del evento. Es lo que está pasando aquí. Hechos no es historia moderna con la cronología que sabemos nosotros hoy en día, sino es una historia precisa y bastante buena. El versículo 22 concluye el segundo viaje misionero y es el versículo 23 donde da inicio al tercero de sus viajes misioneros. Cuando desembarcó en Cesarea, subió a Jerusalén a saludar a la iglesia. Pablo sube a Jerusalén a saludar a la iglesia y luego bajó a Antioquía. En otras palabras, esto está ilustrando lo que acabamos de decir porque este es un encuentro, esta es una visita teológica. Es importante que Pablo viene a saludar a la iglesia de Jerusalén. Hay un tema especial dentro del comentario que se llama iglesia. Entonces define la doctrina de la iglesia. Históricamente hemos sabido, y lo he expresado anteriormente con respecto a la iglesia históricamente es aquella que predica o que está centrada en la predicación del evangelio. El evangelio es la persona y la obra de Cristo. Ese es el evangelio, ¿verdad? Es aquella que practica las ordenanzas. Las ordenanzas son la expresión de ese pacto que es lo que produce la introducción del evangelio. El evangelio nos lleva precisamente a pactar con Dios. No es más, el evangelio nos lleva a hacer un pacto con Dios, el cual emana del pacto que Dios hizo consigo mismo, ¿verdad? Entonces, Padre y Espíritu Santo pactan entre ellos antes de la fundación del mundo. Eventualmente, ese pacto es encarnado en medio de nosotros, predicado, ilustrado, llevado a cabo a través de la persona de Cristo. Y porque nosotros fuimos violadores de pacto, por eso es que fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y ese pacto ahora, en el contexto de comunidad, se practica a través de las ordenanzas. Tiene que ver con, para nosotros como evangélicos, en este caso como bautistas, hablamos acerca de lo que es la cena del Señor, hablamos acerca de lo que es el bautismo del creyente, bautismo por inmersión. Y lo último es la disciplina de la iglesia. Entonces, la disciplina de la iglesia no es para aislar al hermano, es para restaurar al hermano. ¿A qué lo restauramos? Escúchenme decir, lo restauramos a la relación de pacto que es expresada a través de cena del Señor y a través de bautismo por inmersión o bautismo del creyente. ¿Estamos conscientes de ello? Una vez más, el objeto de la disciplina en la iglesia, que es el mismo objeto que yo argumentaría, la disciplina en el hogar, es para restauración, es redentivo, es evangelista, es de discipulado. Trágicamente, en iglesias estancadas o en declive, esta disciplina, ¿ven lo que voy a decir? Esta disciplina típicamente es tóxica, divide, crea conflicto y pone a la iglesia en un estado mucho más crítico. Escuchen lo que voy a decir. No tanto porque disciplinaron o cómo disciplinaron, que sí importa eso. Pero ¿saben cuál es la razón? Ese es mi argumento. La disciplina y cómo practicar, entre paréntesis, no disciplina en la iglesia es disciplina, simplemente que no es bíblica, porque eso es anarquía, cuando cada quien hace lo que bien le parece. Entonces, mi punto es que esta cuestión de disciplina, yo creo que es sintomático, que realmente la disciplina es lo que produce o da a luz nuestra convicción con respecto a las ordenanzas y con respecto al evangelio. Porque cuando el evangelio es central en la vida de la iglesia, nos lleva a una vida habitual de pacto en comunidad, no solamente con Dios, pero unos con otros, ¿verdad? Entonces, es lo que hace la comunidad de la iglesia. Y esa vida de pacto, que traduzcan a nivel de hogar,
A nivel de hogar, tenemos matrimonio y el matrimonio es un pacto. La relación con los hijos es en el contexto, en el vínculo de un pacto, el cual tiene parámetros. Por eso no podemos dejar que los hijos hagan lo que simplemente ellos quieran. Y en el matrimonio exactamente lo mismo. En la iglesia es lo mismo. Entonces, este evangelio produce una relación de pacto a través de un evento, a través de una experiencia donde el hombre es salvo y ahora una experiencia continua, inicial y continua. Y esa experiencia inicial y continua es lo que determina el ejercer la disciplina, porque es obvio que el hecho de ser parte de ese pacto no implica que somos perfectos. Todo lo que implica es que somos simultáneamente redimidos o estamos dentro de ese pacto y simultáneamente pecadores. Entonces, como es cuestión de tiempo y todos vamos a violar ese pacto, como es en el matrimonio, es cuestión de tiempo, va a haber desavenencias, es cuestión de tiempo, los hijos se van a rebelar, es cuestión de tiempo, los padres vamos a ofender a los hijos, necesitamos también ejercer disciplina. Pero la disciplina es para la restauración de esa relación de pacto con el propósito, no solamente de llevarnos bien, es con el propósito de proclamar, adivinen qué, el evangelio. Entonces, eso es parte de lo que hace una iglesia, ser una iglesia. Esto lo hemos ilustrado otra vez a través de este mensaje, la cuestión de la iglesia, la cual otra vez está o existe para proclamar a Cristo. Esto llamamos la cristología, que es la persona de Cristo, que es la primera parte de lo que viene siendo una sola experiencia, la persona de Cristo y la vida de Cristo, ¿verdad? Eso es lo que es el evangelio, que produce ahora la novia o produce la eclesiología. En el tercer viaje misionero, rápidamente, hablamos acerca de cómo después de pasar, versículo 23, de pasar algún tiempo allí, estamos hablando acerca de Jerusalén, Pablo se fue a visitar una por una las congregaciones de Galacia y Frigia, ¿sí? Animando a todos los discípulos. Esta actitud de Pablo, que después de haber ascendido a Jerusalén y después, como leímos hace rato, donde él va a descender a Antioquía, en esta descendencia que hizo es donde empieza a animar en Galacia y Frigia a animar a todos los discípulos, ¿sí? Es simplemente el corazón pastoral donde Pablo, vean lo que voy a decir, Pablo siempre en su ministerio, él involucró el evangelismo como una manera habitual. Yo no sé cómo enfatizar esto, pero y darle el énfasis necesario, pero cuando pensamos en la iglesia, por favor escúchenme, aquí está en la pantalla, cuando pensamos en la iglesia, regresar a lo que he estado enfatizando con respecto a la predicación expositiva a través de libros de la Biblia, es porque como la Biblia o el texto es el que escoge al predicador, típicamente lo que pensamos o la manera en que hemos creado hábitos es pensar que el predicador escoge el texto basado en lo que pienso que la iglesia necesita. No, no, porque nadie tiene más interés por la iglesia que el Dios del texto. Entonces, la revelación que hemos recibido con respecto a este libro, que es el carácter, la persona de Dios, no idolatramos la Biblia, no pensamos que el hombre es salvo por la Biblia, pero es obvio que el Dios de la Biblia que salva ha escogido cómo salvar. Y uno de los vehículos que vemos como parte de esa revelación salvífica, no está bien dicha esa palabra, o salvadora, es precisamente la palabra de Dios. Entonces, en la exposición de la palabra de Dios, que es una de las responsabilidades del liderazgo de la iglesia, el pastoral, es que el texto determina quién predica. Y menciono esto porque si no tenemos cuidado, como predicador, como seminarista, como pastor, como, no sé, título que quieras poner, pensamos que nos escogemos el texto. Y todo eso lo estoy mencionando porque otra vez, aun cuando hay un componente humano de lo cual bosquejamos o escogemos o vemos los libros que predicamos de la palabra de Dios, mi punto que estoy tratando de decir es que este concepto de Pablo, donde él en su obra misionera incluye ese evangelismo al animar a los hermanos, no sé si estoy tratando de, si estoy comunicando mi punto claramente, pero una de las ventajas de predicar a través de libros de la Biblia, que me va a forzar a que el texto determine lo que tengo que decir. No es más, el texto determina lo que tengo que decir y creamos una cultura en la iglesia o un ADN donde la iglesia espera que el texto sea predicado en lugar de opiniones con respecto al texto y opiniones que varían por todos lados y terminamos haciendo lo que típicamente
o comúnmente se le conoce como cantinflear. Yo hice un comentario hace algún tiempo y lo voy a hacer una vez más. El pastor promedio no echamos mentiras. El pastor promedio predicamos la palabra de Dios. El problema o el reto, cuando no tenemos un sistema funcional de cómo predicar la Biblia para mantener fidelidad al texto, es que nuestros sermones son bíblicos, pero el 50, 60 o hasta 70% de lo predicado no tuvo nada que ver con el texto que escogimos. Y ese es un problema muy serio, porque estamos educando a la iglesia que podemos leer un texto y de ahí cantinflearle y lanzarnos a un montón de cosas que no son antibíblicas. No estamos predicando herejías, no estamos mintiendo, simplemente que estamos compartiendo cosas que son bíblicas, pero su autoridad no emana del texto, emana simplemente de lo que conocemos o entendemos de la Biblia, que en un momento dado mi sugerencia sería no abrir la Biblia y simplemente hablar por 45 minutos o 30 minutos o lo que predique uno y simplemente dar recomendaciones bíblicas, pero sin usar un texto en particular, porque ahí es donde empieza la disyuntiva. La predicación expositiva en el cultivar este tipo de, otra vez, de hábito o de metodología, que es todo lo que es, no es la única manera de hacerlo, te permite mantener esta actitud agresiva en ese aspecto. Y Pablo lo que está haciendo al entrar en estas ciudades y animar a los hermanos, parte de ese ánimo, como está hablando las iglesias, recuerden esto, está visitando las iglesias, es que lo que está haciendo es que está reintroduciendo el evangelio. Introduciéndolo por primera vez, porque la iglesia constantemente tiene gente que no conoce del evangelio, entonces está introduciendo por primera vez, pero está reintroduciéndolo a los que potencialmente se han desviado, se han enfriado, han negociado, han creado sincretismo, entonces el evangelio está constantemente, y por eso que estoy explicando, basado en lo que Pablo está haciendo con esas iglesias, es que mi recomendación es predicada a través de libros de la Biblia, porque adivinen qué va a ser la Biblia. Constantemente va a estar introduciendo la persona de Cristo, porque la Biblia es un libro cristocéntrico. La Biblia es un libro que su punto, su esencia, es el carácter de Dios revelado a través de la revelación suprema, que es Cristo Jesús. Entonces, este concepto del que estamos hablando aquí, con respecto a esa manera que Pablo está animando a la iglesia, es precisamente a través de este evangelismo. Y este evangelismo es precisamente el hacer discípulos, Mateo 28, 19, de lo cual lo hemos ilustrado de esta manera. La evangelización es la formación, la creación. Escuchen lo que voy a decir, porque hace rato hice la pregunta de que qué es lo que hace o crea, pensando en la parábola del sembrador, donde tienes semilla que es puesta en tierra fértil y tierra no muy fértil. Cuando hablamos acerca de este ministerio evangelístico que es normativo en la vida de Pablo y puede o debe de ser normativo en la vida de la iglesia cuando predicamos el consejo completo de Dios, la implicación, escuchen lo que voy a decir, no es solamente la semilla que presentamos, que es un mensaje evangelístico, pero es la tierra o el corazón del hombre ilustrada que se convierte susceptible o receptible a ese mensaje. Y todo lo que estoy tratando de decir es que no solamente el evangelio es aquel que se predica, que es la semilla que es sembrada, pero es el mismo evangelio que produce, esta es mi convicción, es el mismo evangelio por medio del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo por medio del evangelio, es que hace y forma y crea una tierra fértil, la cual era infértil, la hace fértil. Como esta es la obra exclusiva del Espíritu de Dios y esta es la gracia de Dios, y nosotros no tenemos control de esa gracia, nosotros solamente somos destinatarios de esa gracia o somos administradores de esa gracia, de la multiforme gracia que hablamos, vean lo que voy a decir. Es por eso que predicamos el Evangelio a toda criatura, porque no sabemos quién o a quién el Espíritu de Dios va a hacer esta obra de suavizar, de crear esa receptividad al Evangelio. Otra vez, aquí es donde quiero que veamos cómo el apóstol Pablo está llevando a cabo esta tarea, de tal manera que esta cuestión de discipulado, otra vez, basado en la gran comisión, es enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, aquí inició la conversación, que estamos hablando de ir y hacer discípulos. Hacemos discípulos, asegurándonos que inicia con la germinación, pero esa es la primera parte. La segunda parte,
que realmente es una sola parte, todo, es que ahora tenemos que, esta es la palabra clave, enseñarles. Les enseñamos que guarden todas, porque la tendencia es no enseñar, la tendencia no es ser aprendiz. Esto que está aquí en la pantalla con respecto a germinar y ver la vida nueva en Cristo no implica que la persona automáticamente es enseñable. Es por eso que invertimos en ellos, es por eso que caminamos con ellos, es por eso que vamos, es por eso que otra vez nos encarnamos, es por eso que el corazón pastoral. El punto es que lo que deseamos es que haya o exista fructificación. Enseñarles que guarden todas las cosas que os he mandado. Les he enseñado todo lo que les he enseñado, que guarden con el propósito de que se conviertan en la expresión de quién soy yo. Es lo que está diciendo Cristo Jesús. El punto es que en Hechos 18, 24 a 28 son acontecimientos relacionados con respecto a Priscila y Aquila, los seguidores de Juan el Bautista o la carta de recomendación de Pablo a Apolos. Con eso terminamos. Aquí el tema especial con respecto a cartas de recomendación. Hablamos acerca del siglo 24 porque aquel entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos. ¿Quién es Apolos? Apolos es un judío con nombre griego, ¿ok? Judío con nombre griego, altamente educado, predicador elocuente. La implicación de ello es que él viene como natural de Alejandría. Esta ciudad de Alejandría, sabemos históricamente que es la segunda ciudad más importante en tamaño, ciudad en tamaño e importancia, cultura académica con una biblioteca amplia. Esto es probablemente la razón por qué Apolos es altamente educado y una población muy grande de judíos, basado en lo que dice la Septuaginta, obviamente, esa traducción de la Biblia del hebrea al griego. En fin, todo eso que estamos hablando aquí, referencias, es el tema de Filo, que es uno de los filósofos de este tiempo. Les invito a que lo consideren. Había sido instruido Apolos en el camino del Señor y con gran fervor hablaba y enseñaba. Era muy elocuente, era conocedor y tenía ese gran fervor de hablar, de enseñar con la mayor exactitud acerca de Jesús. Hablaba con exactitud, con la mayor exactitud, aunque, aquí es el punto, aunque conocía solo, estaba limitado en su conocimiento, que es el bautismo de Juan. Aquí está el punto de lo que viene siendo la revelación progresiva de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, hablamos de la revelación natural, hablamos de la revelación especial, que es la palabra de Dios, revelación progresiva y obviamente la revelación suprema, que es Cristo Jesús. En este caso, él está limitado al conocimiento solamente de Juan, del bautismo de Juan, ¿ok? Con respecto a la persona de Cristo. Comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. ¿Recuerdan que hablamos hace rato de que el pastor revitalizador tiene que ser valiente? Vean esto, valientemente en la sinagoga. Al oírlo, Priscila y Aquila lo tomaron a su cargo. El concepto de enseñarles que guarden todas las cosas que os he mandado, ¿verdad? Para que lo que es germinación termine en fructificación. Priscila y Aquila lo están haciendo, otra vez guiados, modelados por su líder que es Pablo. Lo tomaron a Apolos a su cargo y le explicaron, le enseñaron, lo discipularon con mayor precisión. Ya tenía conocimiento, pero solamente hasta el bautismo de Juan, el camino de Dios. ¿Qué implica ello? Varias cosas. Rápidamente, versículo 27. Cómo Apolos quería pasar a Acaya. Otra vez, él está en una misión, está obedeciendo el llamado, los hermanos lo animaron, estamos hablando de los hermanos, donde esto se lleva a cabo, y escribieron a los discípulos de allá para que lo recibieran, cartas de recomendación. Cuando llegó, ayudó mucho a quienes por la gracia habían creído. Entonces, da la impresión que este concepto, tanto en Pablo como en el equipo misionero, Priscila, Aquila, Pablo obviamente como líder y ahora uniéndose este varón llamado Apolos, ellos mueven la evangelización y el discipulado como las dos piernas. Cuando caminas o cuando corres, ¿cuál de las dos necesitas mejor o más? Es obvio que las dos, ¿verdad? Entonces, pensemos en evangelismo y discipulado como las dos caras de una sola moneda. Evangelizamos para discipular, es lo que estoy tratando de decir. Si la evangelización es la germinación, germinamos para fructificación, es lo que estoy tratando de decir. Da la impresión que hace 2000 años y hoy en día esas dos experiencias, que realmente es una, habían sido separadas convenencieramente. Entonces, vas a tener judíos en las sinagogas que piensan que están germinando o han germinado al tratar de obedecer la ley sin haber conocido qué cosa. ¿Qué es lo primero? La germinación. Piensan que están viviendo la fructificación o piensan que están dando el fruto necesario.
donde otra vez Saulo, que es probablemente la cúspide o el pináculo de esa expresión, cuando va rumbo a Damasco con las cartas de los sumos sacerdotes, él piensa que está glorificando a Dios y que está llevando a cabo ese propósito por el cual es judío y por el cual fue instruido a los pies de Gamaliel, en fin, y es lo que tenemos cuando potencialmente creamos, es potencialmente sin germinación, pensando que tenemos fructificación, es cuando caemos en un legalismo o cuando idolatramos la estructura, porque queremos que la gente sea como yo, piense como yo, actúe como yo, porque yo ya tengo figurado esto. Eso es cuando está ausente la germinación. El otro extremo es no fructificación y solamente germinación, que es una contradicción de términos. Es el tipo de persona que piensa que todo lo que es necesario es no ir al infierno e ir al cielo. ¿Cómo vivo? ¿Cómo tomo decisiones? La iglesia es secundaria o no existente porque se trata de mi persona simplemente, viviendo esta relación con Dios de una manera personal, y escuche y vean mis comillas, porque creo que esa terminología nos ha afectado mucho. Acepta a Cristo en tu corazón, has reconocido personalmente, y otra vez, yo sé lo que significa ese tipo de conversaciones y es necesaria, pero trágicamente lo hemos hecho la meta. La meta no es una relación con Dios personal. La meta es una relación con Dios que me lleva a una relación colectiva o corporal para la proclamación del Evangelio a aquellos que no le conocen. Entonces, otra vez, no podemos separar esas dos expresiones que realmente es una sola en germinación y en este caso en fructificación. Al final termina diciendo otra vez, lo cual aquellos que habían creído van a ser ayudados. Vean lo que dice al final del versículo, ayudó mucho a quienes por la gracia habían creído. Esta ayuda que está promoviendo o proporcionando Apolos da la impresión que es parte de su ministerio, la cuestión de explicar la palabra de Dios, su conocimiento, su habilidad de comunicarla, pues refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. No es más, vean lo que está haciendo. Esto es parte de la revitalización de una iglesia. Tenemos que entrar en este aspecto de confrontación. Otra vez, dijimos al principio que cuando la misión es el motor de arranque, la misión determina quién se queda y quién se va. La misión, no preferencias personales, pero es la misión. Y la misión tiene que ver donde ahora de una manera normativa, como iglesia, como cristianos, como familias, estamos literalmente moviéndonos hacia la proclamación de ese evangelio y el poder enseñarles a otros todo lo que Cristo nos mostró, ¿verdad? Enseñarles que guarden todas las cosas que os he mandado, que os he comisionado. Entonces, esa actitud o ese estilo de vida es lo que determina o es lo que crea esta cuestión de confrontación o refutar. Al final de la conversación, esto que está haciendo Apolos con respecto al refutar vigorosamente en público a los judíos, otra vez, este tipo de actitud, obviamente modelado desde el principio por Esteban, Cristo obviamente, pero Esteban al principio, ¿sí? Modelado por el apóstol Pablo eventualmente y le va a causar muchos problemas, y Apolos ahora está llevando. ¿Recuerdan que hace rato mencioné que la doctrina siempre es relacional? Bueno, esa cuestión de relacional no es solamente para evangelización y discipulado, también es relacional para poder lidiar con aquellas relaciones que son tóxicas o que no son bíblicas o que no están generando la salud de la iglesia. Y en este caso, va a confrontarles, va a introducir a Cristo Jesús resucitado y va a hablar acerca del propósito de ese Mesías, que es la formación, que es la proclamación del Evangelio, de tal manera que lo que usa, vean lo que está haciendo aquí, está demostrando todo esto por medio de, ¿qué cosa? Yo voy a argumentar que esta palabra escrituras es la exposición de la Biblia y por eso enfatizo una vez más. El poder predicar a través de libros de la Biblia me permite mantener y crear los hábitos de permitir que el texto determine el sermón y que el texto escoja al predicador, porque a la hora que hay que refutar, a la hora que hay que mover la iglesia hacia adelante, lo que deseamos, lo que buscamos es que la iglesia, buscamos que la predicación y la presentación de las escrituras sea simplemente el vehículo con el cual Dios se hace responsable de lidiar con el conflicto o la división o la situación que hay y el mover a la iglesia hacia adelante. De otra manera,
Si no tenemos la base en la palabra de Dios, vamos a terminar refutándonos unos a otros simplemente por cuestiones personales, por filosofías o metodologías, en lugar de dejar que la palabra de Dios sea la que determine. El trabajo de nosotros, tanto en evangelismo como en discipulado, el trabajo de nosotros en la siembra de iglesias como en la revitalización de iglesias, no es que la gente crea en el evangelio. Esa es la obra exclusiva del Espíritu Santo. El trabajo que tengo como padre con respecto a la evangelización de mis hijos o de mis nietos, yo no puedo hacer que ellos crean en Cristo Jesús. Pero de lo que soy responsable como revitalizador en una iglesia o en un hogar, soy responsable de que ellos, tanto la iglesia como mis hijos, crean que yo creo que el evangelio es verdad. No soy responsable que ellos crean en el evangelio, pero soy responsable que ellos crean que yo creo que el evangelio realmente es verdad. Y por eso es que estoy enfatizando tanto la cuestión de cómo, en este caso, Apolos refuta a aquellos que no creían en la totalidad del mensaje de las Escrituras, porque es claro ese mensaje, pero Apolos refuta a ellos y habla a ellos, sabiendo que no puede controlar si van a aceptar ese mensaje, que lo van a rechazar realmente. Pero una cosa es por seguro. Esa audiencia, esos judíos, creían que Apolos creía lo que estaba predicando. Yo no sé si el reto que tenemos hoy en día es que tenemos una generación de hombres y mujeres, tanto en el hogar como en la cultura, que nos ven y cuestionan si realmente nosotros creemos lo que predicamos. No, no lo sé. Eso me llena de temor que mis hijos o mis nietos o mi esposa puedan ver en mí o percibir de mí hipocresía, manipulación, basar simplemente mi vida o mi ministerio en mi experiencia, en mi conocimiento, en mis habilidades, en lugar de literalmente descansar en la soberanía del Dios de la Biblia, que lo manifiesta a través de su palabra, y de que realmente al final de la conversación, este mandato de hacer discípulos incluye la cuestión, hacer discípulos es evangelización, incluye el que les enseñemos todas las cosas, todas las cosas. Por eso predicamos todo el consejo de Dios, porque la única manera de saber todas las cosas que os he mandado es a través de su palabra. No sé de qué otra manera enfatizar la importancia de predicar y de enseñar el consejo completo de Dios. Sin esa predicación o esa exposición del consejo completo de Dios, yo no creo que podamos soñar o pensar en una revitalización o en una evangelización o en un discipulado que realmente el Señor pueda bendecir y pueda llevarlo a su expresión máxima. Entonces, la invitación, una vez más, viendo el ejemplo de Pablo al terminar su segundo viaje misionero, iniciar su tercer viaje misionero, es simplemente la misma estrategia que Pablo, con la cual fue confrontado, en este caso por Esteban, eventualmente por Cristo mismo, cuando iba rumbo a Damasco, es la exposición de la palabra de Dios en su totalidad. Rosita, hasta aquí vamos a detenernos. ¿Comentarios o preguntas? ¿Alguien? No, pastor, nada. En el día de hoy Perfecto. nada. Perfecto. Mi deseo ha sido de que de alguna manera este tema pueda traer a cada uno de nosotros otra vez la urgencia de pensar en el movimiento de la iglesia. Así es que eso es parte de la razón por qué he integrado algunos de sus principios de revitalización y lo he estado haciendo habitualmente. Espero que de alguna manera ayude esto. Y de veras, les agradezco mucho que se conecten en esta noche. Déjenme orar por cada uno de nosotros y así terminamos nuestro tiempo juntos. Y de veras, hermanos, agradezco mucho el tiempo que nos dan. Agradezco que reciban estos materiales. Obviamente se los mandamos por correo electrónico y mandamos el PowerPoint y algunos de las referencias que estamos teniendo aquí precisamente. Con el favor de Dios vamos a estar allí en el estado de Michoacán este fin de semana, precisamente hablando acerca de las características del revitalizador y vamos a hacerlo en detalle todo esto. Así es que por eso es la invitación de que se suscriban, que descarguen la aplicación, porque ahí es donde transmitimos todo esto. No va a haber ningún enlace por Zoom, simplemente lo vamos a transmitir, pero va a ser a través de la aplicación. Entonces,
Si pueden descargarla, ahí van a poder tener acceso tanto el viernes como el sábado que estaremos haciendo estas conferencias.